Los mares son un gran potencial. El océano representa el 71% del territorio, de la superficie del planeta. Ese 71% concentra un gran potencial en alimentos, en productos, en transporte, etc. Cerca del 50% de la población mundial vive en una franja entre la costa y 100 kilómetros alrededor del mar. En Colombia solamente viven 5 millones. Se estima que sobre la franja costera en el mundo vive el 35% de la población. En Colombia solamente el 10%. El mar es un gran potencial de desarrollo para todos los países. En Colombia tenemos mucho por desarrollar. El mar nos ofrece muchas potencialidades. Una de esas es ser una fuente de alimento, una fuente muy importante de alimento. Hoy en día, cerca de 3.000 millones de personas reciben su principal fuente de proteína del mar. Los pescados, sin duda, son una gran fuente de proteína para todos, una gran fuente de alimento para todos. La producción del pescado entre 1990 y el año 2018, gracias a eso, creció en el 517%. Un gran incremento. Eso nos muestra un potencial de la pesca. En los años 60, la población consumía cerca de 9 kilos de pescado al año por habitante. En los años 2018 ya estábamos consumiendo 20.5. Para el 2030 esperamos que se consuma 21.5 kilogramos por habitante al año. El potencial de crecimiento en pesca es impresionante, es mucho. Sin embargo, no toda la pesca va para el consumo humano. Se estima que cerca del 87% es lo que va para el consumo humano. El resto va para apoyar la industria, va para apoyar las diferentes actividades. La pesca como tal trae un sinnúmero de potencialidades en agricultura, en producción industrial, etc. Miren este dato. La pesca en Ecuador es 9 veces la pesca que tiene Colombia. Y Ecuador solamente tiene un mar, Colombia tiene 2 mares. La pesca en Perú, que tiene una extensión de costa más o menos similar a la de Colombia, pero es cierto que pasa una corriente muy importante que es la corriente de Humboldt, es 19 veces la pesca de Colombia. ¿Eso qué nos dice? El potencial de pesca de Colombia es enorme. Tenemos que desarrollarlo. Otra de las potencialidades que tiene el mar es una potencialidad de toda la historia de la humanidad, y es el transporte. La historia de la humanidad ha estado relacionada con la capacidad que tenemos de podernos transportar de un lado a otro y sobre todo utilizando el mar. Hoy en día, el 80% de los bienes que usted consume, que yo consumo en nuestras casas, viene vía marítima, se transporta vía marítima. Algunos estudios proyectan que para el 2030 esa cantidad de bienes transportados se va a triplicar o se va a cuadruplicar. ¿Eso qué quiere decir? Que el transporte marítimo va a tener un crecimiento aproximado de 3.6% por año. Comparémoslo con el transporte terrestre. Se estima que el transporte terrestre solamente crecerá en 2.5% al año. El potencial en materia de transporte es enorme, pero no es solamente el transporte. Además del transporte están los cruceros. Y además de los cruceros está la necesidad de los barcos. Está la necesidad de los astilleros. Colombia tiene un gran astillero, Cotecmar, muy importante, que ha exportado. Es una potencialidad nuestra. Pero adicionalmente están todos los servicios asociados al transporte marítimo, como los puertos, como los servicios de carga y descarga, etc. En Colombia tenemos 9 zonas portuarias, de las cuales, de estas 9 zonas portuarias, hay algunas especializadas o en carbón, o en hidrocarburos, o en banano, pero hay otras que manejan diferentes tipos de buques, diferentes tipos de transporte, diferentes tipos de bienes. Tenemos un gran potencial. Y en este último punto de puertos,
Recordemos una cosa importante para el tema de la reactivación económica. Los puertos son uno de los principales generadores de inversión. Un reciente estudio en Estados Unidos estima que por cada billón de dólares invertido en puertos se generan algo así como 4.400 empleos estables, mientras que por cada billón de dólares invertido en vías se generan la mitad. La tercera potencialidad del mar es la energía. Imagínense la cantidad de energía que se requiere para poder mover esa gran cantidad de masa de agua. Eso implica que el mar tiene un gran potencial de generación de energía sostenible, de energía renovable. Solamente tengan en cuenta esto, es lo que llaman la energía marítima. En el mar, usted tiene las olas, tiene el cambio de marea, tiene el cambio de temperaturas, tiene la salinidad e igualmente tiene las corrientes. Todas esas 5 son fuentes de energía. Se estima que la energía, el potencial de energía que tiene el mar es una capacidad de producción de 80.000, escuche bien ese dato, 80.000 terawatts. Eso es una medida gigante. El mundo, la totalidad del mundo, consume al año cerca de 16.000 terawatts. Es decir, el mar tendría el potencial de generar la energía que requiere el mundo y 4 veces más. Ese potencial es tan grande que dentro de las metas de desarrollo sostenible se incluyó una en donde dice, oiga, deberíamos generar más energía. Esa meta está muy quedada. Se estima que la meta debería ser llegar a 15.000 terawatts producidos de energía del mar y solamente va en 1.2 terawatts. Tenemos un gran campo para crecer eso. Pero no es solamente esa energía, hay otra forma de energía y es obviamente la que ya todos conocemos, que son los hidrocarburos y el gas. Se estima que hoy en día la producción de hidrocarburos en plataformas marinas es del 25%, pero en materia de petróleo se estima que va a crecer un 10% de aquí al 2040, pero en materia de gas va a crecer en un 50% más. Eso es decir, que la producción de barriles promedio diario que viene del mar se va a duplicar. El potencial en materia energética está todavía por descubrir. El cuarto potencial está en el medio ambiente. El mar es una fuente importante de oxígeno, de hábitat y de regulador de temperatura. El mar es realmente el termostato del planeta. Es el que nos permite tener un clima más fresco cuando hace mucho calor o un clima un poco más caliente cuando hace mucho frío. Ese 71% de agua que es el mar es el que nos ayuda a manejar esas diferencias de temperatura. El mar absorbe el 30% del carbono. Ese 30% del carbono, del dióxido y el monóxido de carbono que está en el ambiente, lo captura el mar. Pero además produce el 50% del oxígeno. Esas plantas, esa interacción del agua, etcétera, nos produce el 50% del oxígeno que nosotros respiramos. En materia de oxígeno, ese oxígeno que produce el mar es el doble de lo que produce la selva tropical. Miren ese gran potencial de fuente de oxígeno que tiene el mar. Es el doble de lo que nosotros siempre hemos pensado la selva tropical. Se estima que el 94% de la vida del planeta está en el mar y solamente conocemos muy poquito de ese potencial, de ese hábitat, de eso. Hay personas que dicen, o hay estudios que dicen que nosotros conocemos más la superficie de Marte que nuestro propio océano. Tenemos mucho por descubrir en este tema. Y otro elemento muy importante está asociado a una iniciativa que se llama el carbón azul.
Y el carbón azul básicamente es la iniciativa de poder utilizar los manglares, las plantas marítimas, las plantas del ecosistema marítimo para poder capturar el dióxido de carbono y controlar el cambio climático. Se estima que una planta del entorno marino costero es capaz de absorber 3 a 5 veces más carbón que una planta normal de un entorno de una selva tropical. El turismo, podríamos decirlo que es el quinto potencial que quiero hacer referencia de los océanos. El turismo no es solamente el turismo de playa. El turismo es playa, sin duda, pero es también el turismo en el mar, el buceo, los cruceros, la vela, los deportes náuticos, una infinidad de deportes y una infinidad de actividades que se pueden dar alrededor del mar. Ese turismo puede generar del orden de 1 de cada 10 empleos en el mundo está asociado al turismo. Nosotros en Colombia, desafortunadamente, hemos desarrollado nuestro país de espaldas al mar. Luego no hemos visualizado todo ese gran potencial. Pero ese potencial, ¿dónde está? Imagínense que el 35% del turismo mundial está en el Caribe. Colombia tiene presencia, tiene una costa muy amplia sobre el Caribe. De hecho, tenemos el archipiélago de San Andrés y tenemos los 8 departamentos que están sobre la cuenca del Caribe. Asimismo, se estima que 70 millones de viajes en el mundo se dan a conocer formaciones coralinas. Colombia, en la zona del archipiélago de San Andrés, tiene una reserva, que es la tercera reserva más grande del mundo en materia marina, que es la biosfera de Sea Flower. Todavía por descubrir, todavía por explotar de manera sostenible. El turismo, una gran oportunidad para el desarrollo de nuestro país. Pero no todo es potencialidades, hay amenazas. Desafortunadamente el ser humano no ha sido muy estratégico en el uso del mar, no ha sido muy sostenible y ha abusado del mar en algunos de sus temas, al punto que el mar está en una situación crítica. Hago referencia a 3 amenazas. La primera, el plástico. La segunda, la pesca insostenible. Y la tercera, la erosión costera. Hay más, pero quisiera hacer referencia a estas 3. La primera, el plástico. Ese plástico que usted y yo utilizamos, ¿a dónde lo botamos? A veces lo botamos a la tierra, pero la mayoría de veces termina yéndose al mar. Hoy en día el mar tiene cerca de 5.3 trillones de piezas de plástico. Eso es mucho plástico. El problema con ese plástico, además de la cantidad, también es que dura mucho. Dura muchísimo. El plástico se degrada entre 600 a 1000 años. Luego el plástico seguirá y nosotros ya nos habremos muerto. Esa botella de plástico que nosotros hemos lanzado, sumada a las otras botellas de plástico y a las otras piezas de plástico, pues se degradan poco, pero se van fraccionando en el mar debido al sol, debido a la sal, debido al agua, debido a muchas cosas, y se van descomponiendo en piecitas, ni siquiera descomponiendo, se van dividiendo en piecitas, en pedacitos chiquitos, pedacitos que los animales comienzan a incluir en su dieta alimenticia. Eso implica que nosotros, tarde que temprano, cuando pescamos un pescado y lo llevamos a nuestra mesa, no lo vamos a comer, puede que indirectamente estemos comiendo pedacitos de plástico. Tenemos que controlar eso, pero el problema es muy grande, porque hoy en día, dado que las corrientes de los océanos mueven el mar, el agua y obviamente mueven el plástico, tenemos cerca de 5 grandes islas, ¿cierto? Lo que se llaman los parches de basura. 5 grandes islas en todo el planeta, y tenemos una en particular que se llama The Great Pacific
Garbage Patch, es decir, un parche de basura en el Pacífico, pero es tan grande que es dos veces la superficie de Texas, el estado de los Estados Unidos. Tenemos mucho que trabajar en pro de que la basura no se vaya al mar, en pro de no ver al mar como un basurero. La segunda amenaza es la pesca. Qué curioso, la pesca es un gran potencial, sin duda, pero también es una amenaza. La amenaza es que a veces, con algunas variedades de animales, nos pasamos de raya y pescamos más de lo que los animales en su estado natural son capaces de reproducirse y volver a cubrir. En 1974 solamente teníamos un exceso de pesca en el 10% de las especies que capturábamos. En el 2017 tenemos un exceso de pesca en 34% de las especies que capturamos. Eso básicamente lo que está diciendo es que estamos capturando más, pescando más de lo que la naturaleza es capaz de reproducir. Una gran amenaza. Esa amenaza, si bien no se está dando en nuestro lado del Pacífico, no se está dando en nuestro lado del Caribe, se está dando sobre todo en el Mediterráneo, en el Pacífico hacia el lado de Asia, y se está dando mucho en el Mar Negro. Pero debemos evitar que eso pase en nuestro lado del Pacífico y en nuestro Caribe colombiano. La tercera amenaza está asociada con la erosión costera. La erosión costera es un proceso natural, o sea, con las mareas, con las olas, con el viento, pues a veces el mar gana terreno, a veces el mar pierde terreno. Y esa interacción, pues es común que se dé. Sin embargo, el problema es que con las construcciones de vías, con los asentamientos humanos, etcétera, estamos generando que la erosión costera aumente. Entonces, en este momento, la cantidad de tierra del continente que gana el mar, es decir, que el mar se toma, tiende a ser mayor que la cantidad que el mar nos entrega. Hoy en día se estima, después de un estudio de cerca de 32 años tomando fotos de los satélites, que hemos perdido cerca de 284,000 kilómetros cuadrados de costa, que es casi la superficie de Haití. La erosión costera. Tenemos mucho todavía que trabajar en pro de poder controlar esas amenazas, que es nuestra acción como humanos la que está afectando. Hemos hablado de 5 potencialidades de los océanos y de 3 amenazas. Esto nos da un balance y eso es lo que ha llevado a que en el sistema de Naciones Unidas los objetivos de desarrollo sostenible hayan seleccionado como un objetivo, el objetivo número 14, el desarrollo sostenible de los mares. En 2015 se hizo un gran estudio para poder identificar qué valor tienen los mares. ¿Qué encontramos? Los mares hoy en día son capaces de producir, si se calculara algo que podría ser similar al Producto Interno Bruto, que se podría llamar el Producto Interno Bruto de los mares, es del orden de 2.5 trillones de dólares. Y el valor de los activos de los mares podría estar en el orden de unos 25 trillones de dólares. Eso convierte automáticamente a los mares, a los océanos, en la 7ª economía mundial más importante. La economía en la 7ª, es decir, desplazaría a Brasil en términos de potencialidad y de tamaño. Sin embargo, esa relación de 2.5 de ingresos o de Producto Interno Bruto y 25 de activos es una relación bastante ineficiente comparada con cualquier país, lo cual nos está diciendo que hay un gran espacio para crecer. De ahí se ha creado algo que se llama la economía azul o el Blue Economy. El Banco Mundial lo ha traído a colación y ha diseñado una estrategia basada en 5 grandes
líneas. La primera, el primer componente del Blue Economy es la pesca. La pesca, que se estima del orden de 6.9 trillones de dólares y está centrado básicamente en la exploración, el uso de la pesca con fines de alimentación de la población mundial. La segunda es la extracción de productos no renovables, petróleo, etcétera, etcétera, que ya habíamos mencionado. La tercera está asociada a la energía, donde hemos hablado de la potencialidad que tiene la energía. La cuarta se hace referencia al transporte y al turismo en los océanos, que se estima del orden de 5.2 trillones su valoración económica. Y la quinta son los usos asociados al tema ambiental, al tema del carbón azul, al tema del uso de los manglares, al tema de la reforestación de las zonas marino-costeras, etcétera, etcétera. Y eso se estima puede significar 4.3 trillones de dólares. Colombia. Hemos hablado del potencial de los mares. En Colombia, desafortunadamente, como decía antes, hemos crecido, pero de espaldas al mar. En Colombia tenemos un potencial incierto, un potencial donde ha existido una poca rigurosidad. Imagínense que el DANE hoy en día no tiene realmente las estadísticas para saber cuánto es nuestro potencial marítimo y ha hecho unos cálculos tomando la base de información del DANE, la matriz insumo producto y demás. Se ha calculado que es del orden del 5.4%. Las actividades marítimas representan algo del 5.4% del PIB. Pero si uno depura eso, puede llegar a decir que es 0.54% del PIB, 0.49% del PIB para ser exactos. Ese 0.49, pues realmente son actividades muy pocas para el potencial que tiene Colombia, donde tiene 46% de su extensión territorial solamente en los mares. Asimismo, pues hemos estudiado poco y hemos valorado poco el potencial que tenemos. Un reciente estudio de la Comisión Colombiana del Océano estima que solamente en el Caribe, podríamos llegar a tener una producción del orden de 6 veces el PIB colombiano, el PIB de todo el país, si explotáramos adecuadamente el Caribe. Es decir, tenemos un gran trabajo por hacer en Colombia para poder desarrollar los mares, que es precisamente el objetivo de todo este curso que estamos desarrollando. Ya para concluir, quisiera traer a colación una expresión que utilizó Julio Verne: el mar es todo. Igualmente lo utilizó Pablo Neruda. El mar está acá, es nuestro vecino, hace parte de nosotros y tenemos un gran potencial. Colombia tiene 47 municipios de costa, pero si hacemos un análisis un poco más amplio, podríamos decir que hay 138 municipios directamente relacionados con el mar. Tenemos 12 departamentos, tenemos 46% de nuestra extensión territorial en los mares. Tenemos un gran potencial que no hemos logrado explotar y que no hemos logrado desarrollar adecuadamente. La conclusión de todo esto es: tenemos mucho por crecer. Colombia no ha hecho mayor inversión aún en materia de energía, que como veían ustedes, en materia de energía tenemos mucho para hacer. No tiene una actividad pesquera muy importante. Curiosamente, de ese 0.49% que podría representar la actividad pesquera en el PIB colombiano, solamente el 25% viene del mar. El otro es o captura de pescados vía acuicultura o captura de pescados en los ríos, que desafortunadamente no podemos separar por razones estadísticas. Colombia tiene una gran oportunidad si mira hacia el mar, si desarrolla hacia el mar, si los alcaldes, si los gobernadores
ven el mar como su aliado para el desarrollo. Tenemos que superar esa barrera de pensar que el mar es competencia de otras entidades. El mar es de todos. Todos tenemos que aportar para que el desarrollo del país tenga en cuenta al mar. No solamente en condiciones normales. En este momento, dada la situación que se ha creado debido a la pandemia, el mar emerge como una gran oportunidad de desarrollo en la que podamos generar empleo, en la que podamos encontrar potencialidades de seguridad alimentaria, potencialidades de desarrollo para nuestros territorios.